Hoy vamos a ver un poco, tiene que ver un poco con lo que vimos la vez pasada, nada más que se va a empezar a dividir, digamos, teniendo en cuenta el cuadrito que habíamos visto de las ramas de la antropología. Vamos a empezar a ver lo que es la antropología física o biológica, digamos, ¿sí? Eh, un poco para que entiendan. Si bien en el apunte que ustedes le dan no está del todo desarrollado cómo se produce esa ruptura, digamos, o, sino que ya aparece justamente con conceptualizaciones que tienen que ver más con respecto al origen de la vida, al origen del mundo, ese tipo de discusiones. Eh, la antropología biológica se separa, digamos, del campo de la zoología para el siglo XVIII recién, que es donde empieza una ruptura. La zoología es una ciencia que estudia al reino animal, a los animales en realidad, en general. Y de ahí es como que el hombre estaba incluido ahí, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde hay una ruptura. ¿Por qué? Porque en cierto sentido empieza a manifestarse, digamos, que hay otro orden dentro particular, digamos, en este sentido, con características de ciertos animales, como pueden ser todos los primates o los monos, digamos, en relación con el hombre. Para la época, eh, el método científico que se utiliza es el método propio de las ciencias naturales, que es el método comparativo, ¿sí? ¿Qué significa el método comparativo? Yo comparo eh, lo que tiene que ver con semejanzas y diferencias, pero a partir de la observación, o sea, observo, comparo y clasifico, ¿sí? Esa sería la... Entonces, si tengo, por ejemplo, vamos a ir a cuestiones más simples, formas, todas las formas cuadradas son diferentes a las formas redondas, entonces clasifico, separo. A la vez tengo todas esas formas cuadradas, capaz que en algunas tengo más rectangulares, más angulares, cuadrados de ciertos tipos, romboides y demás. Todo eso se separa nuevamente dentro de esa clasificación de cuadrados, ¿sí? Bueno, y esto se va haciendo cada vez más fino, digamos, pero todo a través de la observación, ¿sí? Por eso es una metodología que aparece para el siglo XIX, en realidad entre el XVIII y el XIX, en donde se empieza a clasificar, digamos, a los grupos humanos, a los grupos que se ven de animales, de formas y demás, a partir de esto, de una observación clara y en lo que puede ser esto, semejanzas y diferencias, ¿sí? Y este va a ser la metodología que va a utilizar, digamos, la antropología a principios del siglo XIX, porque es lo que trae como heredado, ¿sí? En ese sentido. Después crea su propia metodología de trabajo. Entonces, hoy vamos a ver un poco esto, los antecedentes, cuál es a qué definimos como una antropología física, digamos, ¿sí? Yo les había contado la vez pasada que la antropología física, bueno, esto se desprende o se divide de la zoología para el siglo XVIII con ciertas problemáticas que tienen que ver cuáles, digamos, cuáles serían estos temas que hacen. Como que, ¿por qué el hombre se parece o tiene similitud con el mono, por ejemplo, con los monos en general, con ciertas características en particular? Después toma todo lo que es, se pregunta sobre qué es el hombre, entendiendo también o de dónde proviene, sin saber, digamos, a ciencia cierta de dónde proviene, sino que se pregunta a raíz de qué, de estas semejanzas y similitudes que pueden ver en el orden animal, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a otros animales. Piensen que nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos, ¿sí? Que es una clasificación en la cual nos agrupa con otros tipos de animales que tenemos una característica en común, ¿sí? ¿Por qué se llaman mamíferos? Porque presentan, digamos, estructuras mamarias, que es una forma también.
alimento, ¿sí? Entonces, en este sentido vamos a tener que pertenecemos o estamos dentro de grupos, digamos, eh, en donde compartimos con otros animales ciertas características biológicas, morfológicas, anatómicas, ¿sí? Y después, todas estas preguntas, digamos, que se hace con respecto al origen del hombre son como evacuadas, por decirlo de alguna manera, o dan respuesta los estudios que se van haciendo con respecto a los avances que tienen que ver con la información de la antigüedad de la Tierra, por ejemplo, eh, con respecto a, bueno, la teoría de Darwin o la evolución, digamos, él va a dar el puntapié importante, digamos, acá en este sentido, porque va a resolver ciertas cuestiones que antes no estaban resueltas, ¿sí? No es que no estaban resueltas y no eran imaginadas, porque piensen que es como que yo no había, a ver, si bien había ciertas cuestiones éticas, no estaba del todo, no es que yo iba por la vida abriendo la cabeza de la persona o viendo cómo era su cuerpo o midiendo y demás, o sea, no era esto que se hacía de una manera general, sino que claramente había todas unas situaciones o solamente se permitían, digamos, ese tipo de exploración con personas que estaban siendo, eh, que habían fallecido por un lado de forma accidentada y que no tenían familia, por ejemplo, y nadie los reclamaba, o en el caso de ser, digamos, delincuentes, asesinos y haber pagado una condena y parte de esa condena era la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces esos cuerpos que no eran reclamados pasaban directamente al campo científico, ¿sí? La antropología física se va a constituir primero como una técnica, ¿sí? ¿Por qué como una técnica? Porque en cierto sentido va a estudiar, digamos, todos los caracteres físicos del hombre, o sea, va a medir, va a estudiar la somatometría que tiene que ver con órganos, la medición de somas, digamos, de órganos, y por el otro lado la osteometría, que es la medición de huesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una técnica? Por eso acá es donde empieza un poco esto de la antropometría, digamos. Mide rasgos corporales, o sea, empieza a ser como una especie de, de auxiliar, digamos, de ciencia auxiliar de otras, en las cuales, digamos, provee, digamos, información que tiene que ver con las mediciones del cuerpo. Y esto genera que se hagan a veces índices o que se hagan varios tipos de libros en los cuales, digamos, lo que generaba era esta idea de tipologías. ¿Saben lo que es una tipología? ¿No? Bueno, No. una No, profe. tipología es cuando se genera, digamos, a partir de estudios esta idea de tipos o referentes, digamos, de grupos humanos. Por ejemplo, acá es donde aparece todo el estudio de las razas, en el sentido que claramente para la ciencia empieza a llamar la atención los grupos negroides, los grupos arios, los grupos amarillos. Entonces, se empiezan a generar tipos o tipologías que tienen que ver, tomar un ejemplar, digamos, de cada uno de estos grupos, y ese ejemplar se lo medía y era como el estándar o lo característico que tenía esa raza, ¿sí? Eso es generan tipología, o sea, eso es generar estudios tipológicos. Es como que yo tomo un ejemplar de cada uno de ellos y describo todas las características y lo vuelco, digamos, en un paper, en un libro, lo que fuera, y me va generando como rasgos definitorios, ¿sí? Claramente que puede haber desvíos o diferencias, digamos, que son tomadas, pero en cierto sentido es como que son rasgos característicos. Eso es una tipología, por ejemplo, ¿sí? Yo tomo un ejemplar de un grupo en particular y ese ejemplar reúne todas las características que van a englobar a ese grupo, ¿sí? Va a ser el característico. Esto era un poco lo que se hacía. ¿Por qué? Porque llamaba la atención, porque era algo que daba curiosidad, o sea,
todos estos estudios después son tomados o son utilizados, si se quiere, o son llevados a otro campo, por ejemplo, porque nosotros hablamos de razas cuando hablamos de animales, ¿sí? Y el hombre como animal también concretaría razas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ese propio concepto o ese concepto en sí fue, digamos, degenerado en un cierto punto que, o extremo, a tal punto que a veces llegamos al racismo, digamos, que el racismo sería justamente acciones de odio contra otros grupos raciales, como que se pondera un grupo en supremacía eh, a raíz de otros, ¿no? Y quizás esto es lo malo, digamos, pero para el momento era algo que daba mucha curiosidad. Es que da mucha curiosidad de saber dónde radica esa curiosidad. O sea, yo estoy viendo, piensen en los primeros exploradores que se encontraban con indígenas o que se encontraban en África con grupos negroides, digamos, personas de color que presentan ciertas características, por ejemplo, anatómicas particulares, o no sé, se iban a Asia y se encontraban con grupos mongoloides o con grupos amarillos en los cuales también presentan ciertas características de rasgos morfológicos que, que la ciencia se pregunta por qué. O sea, ¿por qué esos grupos o esas personas tienen esas características? En este sentido, era parte de esa curiosidad, digamos, era parte de saber qué pasaba con eso, si era el ambiente que provocaba esos cambios. ¿En qué sentido, de dónde partía todo esto? O sea, si pensamos que todos tenemos un origen común, digamos, y todos salimos del mismo lugar, digamos, que no hacía tan diferente. O sea, morfológicamente o anatómicamente vemos las mismas estructuras, vemos una cabeza, hombros, brazos, digamos, extremidades superiores, la columna vertebral que recorre todo el cuerpo, la cintura pélvica, las extremidades inferiores y demás. O sea, vemos anatómicamente características similares, pero morfológicamente hay transformaciones y anatómicamente también, porque son muy pequeños rasgos diferenciales, por ejemplo, desde las mediciones, digamos, eh, no solamente de las mediciones, digamos, por ahí hay diferencias de decimales o entre una medición craneal y otra medición craneal, o donde se encuentra justamente el punto ápice de ese cráneo y demás. Entonces, todas esas cosas empezaron a tomar, a tenerse en cuenta y curiosidad. Y también acá aparecen otros tipos de estudios que con los años como que se va también proyectando. eh, que sí son curiosos, pero son llevados después a otro tipo de campos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, comparar que es un poco lo que fue tendencia o se fue, desde esos estudios posiblemente se fue ponderando la idea de la raza superior blanca, por ejemplo, que tenía que ver con comparar cráneos de grupos negroides con grupos arios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo era esta comparación? Digamos, como ya teníamos cráneos donde el cerebro ya no estaba, porque es un órgano blando y es lo primero que se puede llegar a descomponer, digamos, no aparece. Entonces, al cráneo se le llena de semillitas o arena y se lo pesa. Y entonces así se sacaban esas capacidades craneanas cúbicas, digamos, que tiene que ver con cuánto podría pesar ese cerebro que estaba contenido ahí adentro. Y hacían estas comparaciones entre grupos negroides y grupos, eh, acá voy con eso, Vicente, eh, con grupos negroides, y entonces de esas medidas que tomaban se veían que la capacidad craneana de los grupos blancos era mayor. Entonces se asumía que el blanco era mucho más inteligente. Acá lo que no se sabía, porque el avance no era tan recién hoy en día, creo que podemos profundizar en ciertos estudios porque a raíz de la neurociencia, por ejemplo, pero vos no podés
Digamos, acá hay un código bioético que uno puede estar abriéndole el cerebro a las personas o viendo cómo funciona su cerebro, justamente. Es como, son mediciones que se hacen o que se respaldan a través de otros estudios, ¿sí? La inteligencia, ¿no? Más que nada de eso estoy hablando. Entonces, como que eh, en esa época, hablamos siglo XIX, se tomaba, digamos, a la capacidad craneana o los centímetros cúbicos que podía contener ese cráneo, digamos, como lo que pesaba el cerebro. Entonces, a mayor peso cerebral se entendía que había eh, mayor recepción, digamos, y mayor, no me sale la palabra, pero mayor interconexión de neuronas, entonces se pensaba que era más inteligente. ¿No? Y un poco esto fue tomado, digamos, en una época como sustento para empezar a pensar, y aparte no solamente eso, o sea, fueron otros elementos los que fueron ayudando para ponderar o proponer que el blanco, las personas blancas son más inteligentes, ¿sí? No solamente eso, fíjense en las anatomías, por ejemplo, eh, los grupos negroides en África, por ejemplo, si nosotros vemos a un africano típico, vamos a ver un cuerpo mucho más anatómico, mucho más robusto, eh, súper súper magro, digamos, y en este sentido planteaba de que esos cuerpos eran mucho más fuertes que los grupos de cuerpos blancos, por ejemplo, porque eran como mucho más fofo, eran quizás con otro tipo de alimentos y demás, y esto permitía, por ejemplo, suponer que los grupos negroides eran buenos para hacer esfuerzo físico, o sea que eran buenos para cargar cosas, llevar cosas, y para trabajo de fuerza, no de inteligencia, y en cambio para los grupos blancos eran como más inteligentes, no eran tan fuertes, ¿sí? Y esto se fue malinterpretando en muchos sentidos, digamos, y ayudó mucho tiempo a esto, a alimentar como por ahí el ego de grupos blancos occidentales, pensando que son los grupos superiores, por un lado, y por el otro el mismo proceso del sistema capitalista, por ejemplo. Porque el sistema capitalista, que se fue una vez que las colonias fueron ocupadas, digamos, y empezó como toda la maquinaria de la extracción en esas colonias, no solamente se traficaban cosas, objetos, materias primas, sino que también personas. Entonces ahí es donde empieza el proceso de la esclavitud, por ejemplo. Y esa cuestión de la esclavitud, o la empresa de lo que funcionó la esclavitud como inversión y todo lo que conllevó, digamos, generó que se alimente mucho más esta idea que los grupos blancos son más inteligentes y que los grupos o las personas negras son personas de carga, por ejemplo, que son buenos haciendo fuerza o que tienen... Entonces esto se fue alimentando y fue construyendo también, y el sistema capitalista lo toma y hace una jerarquía de grupos, por ejemplo, para decir aquellos que son buenos para mandar y otros buenos para obedecer y otros para trabajar, digamos, ¿no? Porque son tomados a los grupos negroides como casi que no fueran personas, estaban más al lado de los animales que de las personas, ¿sí? Eh, un poco esto es lo que se empieza a construir desde también estos conocimientos que se hacen de los otros grupos humanos, digamos, por decirlo de alguna manera. Es como que desde la curiosidad y quizás esto de generar, digamos, estudios más finos, por decirlo de alguna manera, muchos de esos resultados son tomados para otro tipo de cosas, ¿no? Para colonizar, para conquistar y para dominar, digamos, ¿sí? En ese sentido. Esto es como, esta parte antropométrica es la que va marcando como uno de los inicios del campo de la antropología física, digamos. Yo les decía que esto hoy en día no es particularmente único de esta ciencia, sino que la utilizan otras. Por ejemplo, la nutrición utiliza la antropometría como forma de medición del cuerpo, digamos, para determinado uso, que puede ser esta relación músculo,
grasa, digamos, y ver qué relación hay, cómo es, digamos, esa relación y demás, ¿sí? Además, nos vamos a encontrar que la antropología física estudia los procesos de origen y evolución del ser humano en comparación con otros animales. Esto sería la paleoantropología. No es lo mismo la paleontología, ¿sí? Acá hay una diferencia bastante grande que tiene que ver con la temporalidad. La paleontología estudia a los animales extintos o viejos, por eso es paleo, digamos, y que sí entra en la paleontología los dinosaurios, por ejemplo. Pero cuando hablamos de paleoantropología, estamos hablando del proceso evolutivo del ser humano, o sea, todo lo que sea antecedente del hombre que es posterior a la época de los dinosaurios. O sea, nosotros cuando estábamos en la Tierra o estábamos en ese proceso, digamos, no había dinosaurios, ¿sí? O sea, eso nunca compartimos a nivel temporal, digamos, con ningún dinosaurio. Lo digo para aclarar porque siempre es uno de los problemas que aparece. Entonces, toda la parte de la paleoantropología lo que hace es estudiar, hace un recorrido buscando, digamos, todo lo que sea antecedentes que conlleve a completar, digamos, lo que es el camino evolutivo del hombre, ¿sí? En este sentido, van a ver, nosotros vamos a tocar este tema, imagino que para la clase que viene, pero eh, van a ver que vamos a ver algunos ejemplares, no todos los que aparecen o los que le toman a ustedes en el ingreso, digamos, ¿sí? En este cursillo. Pero sépanlo que en realidad eso ya está actualizado y un poco hay bastantes cuestiones donde se han modificado esa estructura o esa cadena, digamos, que no es lineal, eso es otra cosa, sino de justamente de un montón de rasgos o de grupos, digamos, de antropomorfos que van usando, que van apareciendo, digamos, y que se va actualizando esa línea, ¿sí? Por acá algo interesante de ver que cuando se empezaron a entender o se empezó a comprender que el hombre tenía una similitud y una relación cada vez más cercana con los grandes monos, eh, entonces fue algo que fue mucho más exhaustivo, que se fue explorando mucho más. Hablamos de grandes monos porque están el grupo de monos o de los monos, de los primates en general, está dividido en dos, los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo. ¿Sí? Los monos del Nuevo Mundo son aquellos monitos que nosotros vemos en nuestra fauna, que son chiquitos, el mono tití, la musaraña también, que son monitos chiquitos y tienen una característica que es que tienen cola prensil, ¿sí? Nuestra relación está con los grandes monos, los monos del Viejo Mundo, que son los monos que se encuentran en la sabana africana, digamos, en África generalmente, y tenemos más relación con los chimpancés, con los orangutanes y con los gibones, digamos. En este sentido, ¿cuál es la característica que presenta? Que no tienen cola, ¿sí? No tienen cola prensil, digamos. Entonces, como un poco esta idea de diferenciar fue también lo que se va dando una agrupación, porque vamos a encontrar características generales que son similares, por ejemplo, entre uno y otro, o sea, entre el grupo de primates presenta ciertas características que nos une a todos, por ejemplo, pero después esas características o algunos rasgos más destacados nos vas conformando en clastros más chicos, ¿sí? Nos va moviendo, digamos. Ese es un campo que, por ejemplo, acá en Argentina, claramente, yo no puedo hacer paleoantropología porque acá no sucedió la evolución humana, ¿sí? La evolución humana sucedió en África, entonces, o me voy a trabajar a África o me voy a trabajar a algún grupo o laboratorio del mundo que está trabajando sobre la evolución humana en este sentido, ¿sí? Hubo una época, vieron que los argentinos somos
nos queremos destacar en muchas cosas. Ameguino era un científico, digamos, bonaerense, eh, que él en un momento él era paleontólogo, o sea, era del campo de las ciencias naturales. Para la época, las personas que estudiaban todo lo que tenía que ver con las ciencias naturales, como que abarcaban un poco todo, abarcaban la geología, abarcaban botánica, abarcaban el estudio de los animales, y bueno. Y Ameguino había creado, digamos, una teoría en la cual decía que el hombre se había originado en Argentina. Y le da un nombre, el Homo Pampeus, digamos, eh, que es uno de los ejemplares que él presentó en un congreso americanista, eh, como que mostrando esto de que y hace toda una periodificación, digamos, con respecto a esto. Claramente que es algo que no sucede, no es verdad, sino que hubo una mala interpretación de los restos que se han encontrado, digamos, sino que era todo de fauna, digamos. Pero como vemos que algunos huesos de animales tienen casi la misma morfología que el hueso de nosotros, digamos, a veces genera confusión, ¿sí? También van a encontrar que la antropología física trabaja o estudia la variación humana. ¿Qué significa estudiar la variación humana o la variabilidad humana? Tiene que ver con la diversidad, justamente, ¿sí? Entonces, puede estudiar la herencia, el crecimiento y desarrollo, las razas. Yo no hablaría de razas, hablaría de etnias, ¿sí? La biotipología o la geología. Siempre ustedes tienen que comprender, digamos, que como es una ciencia que estudia al hombre dentro de un aspecto que tiene que ver con esta cuestión biológica, no es que mira solamente lo biológico. Lo biológico siempre está en relación con lo cultural, siempre, digamos. Entonces, acá estudia esa variabilidad humana o esa variación humana a partir de qué, de justamente de la relación que se da desde esa anatomía, digamos, de esos rasgos biológicos, pero que también están dentro de un contexto ambiental y a la vez se sostienen dentro de unas respuestas culturales, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo les decía, fíjense que el hombre es el único animal superior, si quieren, que conquistó todo el mundo. ¿En qué sentido conquistó todo el mundo? Nosotros podemos vivir donde nosotros queramos. ¿Por qué? No tanto porque tengamos una capacidad biológica para hacerlo, sino porque tenemos esa idea de adaptarnos culturalmente, de crear un ambiente puramente artificial para poder vivir. Pero eso, en cierto sentido, termina, como por decirlo de alguna manera, termina modificando nuestra biología. Eh, Ese ambiente o a donde vamos a vivir, si hay una alteración ambiental, por ejemplo, termina favoreciendo o condicionando nuestro cuerpo, nuestra biología. Piensen cuando vamos a la altura, digamos, las personas que viven en zonas altas, ¿sí? O piensen, es más, nosotros que vivimos en el Chaco, por ejemplo, en esta zona, ¿cuál es la característica que podemos encontrar a nivel ambiental? ¿Qué les parece a ustedes? El calor. Claro, bien. Entonces nosotros vamos a estar muchos más adaptados o mucho más favorecidos y vamos a ser mucho más resistentes y vamos a estar mucho más acostumbrados a temperaturas altas que cualquier otra persona que viene y desde otra zona a vivir a Resistencia o a vivir a nuestras zonas, digamos, como que se va a morir de calor, como que no va a aguantar. Eso por un lado. Y por el otro, producto también de eso, fíjense que si nosotros no vamos a vivir a una zona donde hace mucho más frío y nosotros capaz que baja un poquito la temperatura y ya vamos a ir a buscar algo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a temperaturas bajas, digamos, ¿sí? A frío, digamos, ese tipo de cosas. Los yerpas, ¿qué son los yerpas? La misma piel porque se acostumbra al calor. ¿Cómo?
Los Sherpas son personas que viven en el Himalaya, en el Everest, y son personas que cargan mucho más peso que nosotros, personas que respiran mucho menos oxígeno que nosotros y tienen la piel, como estaban por decir, un poco más gruesa algunas razas, Ujú. tienen más gruesa la piel por la resistencia al frío, la resistencia al calor o distintos tipos de cambios en la temperatura, por así decirlo. Claro. No, bueno, eso también es una adaptación, digamos. Todas esas cuestiones fueron dándose hace miles y miles de años, digamos, ¿sí? Son adaptaciones. Bueno, eso es súper interesante de ver, por ejemplo, de estudiar. Entonces, esto es lo que por ahí la antropología física hoy actualmente, hay muchos antropólogos que se dedican a esto, a estudiar esas variabilidades humanas, entendiendo estos contextos en los cuales viven, contextos ambientales, algunos extremos, otros no tan extremos, pero qué provoca, digamos, o cómo da respuesta tanto ese cuerpo, por decirlo de una manera, y cómo da respuesta también a nivel cultural con respecto a la ocupación. Por ejemplo, hoy en día hay muchas más investigaciones en Antártida, por ejemplo, que se sabe que el hombre vivió en la Antártida, digamos. Entonces hay estudios tanto arqueológicos como de antropología física y desde otras áreas. Fíjense que hoy en día se sabe mucho más porque es mucho más notorio el estudio y porque hay muchos intereses dando vuelta ahí, pero hay varios grupos de laboratorio a nivel mundial que trabajan en la Antártida con respecto a esto, con respecto a cuándo el hombre pudo conquistar ese ambiente, por ejemplo, porque vivió ahí un tiempo, digamos. Y después toda esta, también desde el campo de las ciencias naturales, todos estos cambios ambientales que pudo haber surgido o sucedido, digamos, ¿sí? En el mismo contexto de lo que era la Antártida, antes se suponía que era un lugar donde no había hielo, digamos, y después de la propia producción o de lo que, cómo se constituye, digamos, el planeta y los continentes, va generando también esta estructura, digamos, ¿sí? Bueno, como verán, un poco la antropología física va viendo, digamos, distintos campos que tienen que ver todos con el estudio del hombre, entendiendo tanto a nivel contextual, a nivel origen y a nivel de lo que podría ser las mediciones del propio cuerpo, digamos, ¿sí? Eh, y esto hay muchos registros, hay muchos manuales que hablan sobre estos índices corporales que tienen más que nada esta idea de, yo no sé si diría que son atlas, digamos, en el sentido de que presentan estas tipologías y se presenta de esta forma, pero sí hay muchos libros de esto que marcaron una época y que generaban estos estudios que tenían que ver los amerindios, por ejemplo. Los amerindios es un grupo en el cual tiene que ver, incluye, digamos, a los indígenas americanos y en donde, por ejemplo, claramente todos sus rasgos anatómicos no son iguales en medición a un hombre blanco, digamos. Entonces, era como que siempre se estaba comparando estas cuestiones porque era algo que daba curiosidad, digamos, que como que estaba dentro de esa idea de pensar por qué sucedía eso, por qué eran tan distintos, qué pasaba, era la alimentación, digamos, si bien acá hay muy pocos rasgos o hay muy pocos detalles con respecto a cómo se alimentaban y demás, en el sentido de que si tenía influencia o no eso, ¿no? Entonces todo era lo que se estaba mirando constantemente. Bueno, vamos a esto un poco, a ver hoy lo que son las teorías sobre el origen de la vida, que tiene que ver más que nada con teorías que se fueron construyendo desde posiblemente todo lo que es el siglo XVII hasta el XIX, con la llegada de las teorías evolutivas, se podría decir, o el proceso de lo que fue el desarrollo de las teorías evolutivas. Antes de eso aparecieron un montón de teorías que estaban claramente marcadas un poco por lo que eran las creencias de la época, ¿sí? O cómo estaba determinado, digamos, más que las creencias, el hecho de qué era lo que estaba pesando, digamos, a la hora de pensar en el campo científico también, porque previo a esto eh, había experimentación.
digamos, en este sentido. La primera de esas está en la teoría de la generación espontánea, que acá lo que se planteaba en esta teoría, más que nada, se sostenía que la vida se había dado, originado a partir de la materia inerte, inorgánica y orgánica, y que se daban una serie de condiciones físico-químicas que permitían, digamos, eh, el hecho de que apareciera vida, aparecieran microorganismos, digamos, y estos microorganismos se fueran transformando hasta generar, digamos, una estructura, ¿sí? En este sentido es como que esta teoría fue gobernando mucho tiempo, esta teoría de la generación espontánea, como que fueron unos pensadores, digamos, porque que planteaban un poco esta idea, digamos, y esto fue rebatido recién en el siglo XVII a partir de Redi, perdón, que lo que plantea es que como que hace una experimentación deja carne podrida, digamos, a la intemperie y ve, digamos, la generación de larvas de moscas. Dentro de ese ambiente ve, digamos, como en esa materia inerte, digamos, empieza a aparecer, digamos, otros tipos de estructuras, ¿sí? Mucho tiempo se creyó, digamos, se creyó que la vida se había dado sobre esta idea de la generación espontánea, por ejemplo. El otro punto es el origen extraterrestre, que si bien parece olvidado, en realidad sigue estando presente en muchas cuestiones. Esta propuesta aparece en el siglo XVIII, XIX y se basa en la idea de que chocan unos meteoritos en la Tierra, donde estos meteoritos depositan ciertos gérmenes ultramicroscópicos sobre la superficie y estos gérmenes son los que empiezan a transformarse, digamos, y generar vida, ¿sí? Y acá es como que aparece toda una como creencia en el sentido que, por ejemplo, bueno, hasta hoy en día se discute la capacidad humana, por ejemplo, en ciertas construcciones desde la humanidad, digamos, como pueden ser las pirámides o... creo que podría volver a la página que tenemos. Ok. Esto está todo igual en el apunte. Igual yo subo después este material también. ¿Está? Bueno, esta también tiene por ahí mucho de ciencia ficción, pero a la vez como que está en esto, será o no será, digamos, está en ese camino de duda, digamos, también a partir de lo que sabemos de los extraterrestres, digamos, no sé, toda esta cuestión de si existen, no existen, si ya están acá con nosotros o no, digamos, hay todo un campo desde las creencias de la ciencia ficción y desde la idea de que hay vida fuera del universo, que claramente que sí, la hay, digamos, pero en este sentido es como que hay toda una construcción que se va haciendo también, eh, y fíjense que se aborda desde el campo del audiovisual, la televisión, los programas y las propias personas que son fanáticas o no, película, hay un montón de material, digamos, que constantemente está poniendo en juego esta idea de la capacidad humana también, ¿no? De que si nosotros podemos haber construido las pirámides o no, digamos, ¿sí? Porque es como y acá también entra un poco el rasgo de lo que podría ser con las pirámides, esa capacidad humana de construcción y también esta idea de pensar, bueno, si los superiores son los occidentales, ¿cómo alguien pudo en Medio Oriente construir algo de esta forma? ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Si los inteligentes son los blancos, ¿cómo pudo darse esto, ¿no? Entonces hay toda una cuestión también ahí que tiene que ver más que nada con, quizás con una cuestión más racista que otra cosa, digamos, ¿sí?
La tercera teoría es el creacionismo. El creacionismo es una teoría que en particular está basada, digamos, o está sostenida por las Sagradas Escrituras, o sea, por el capítulo del Génesis, en donde plantea, digamos, que los seres vivos son originados de un caos o a partir de la nada misma, y que acá hay un designio de una divinidad que crea y pone su orden en el universo, ¿sí? Como que hay un Dios que crea, ¿sí? Esta teoría es la fundamentación del fijismo. ¿Por qué del fijismo? Porque acá no solamente se sostenía que había una creación divina, sino que también se sostenía que los seres vivos no cambiaban. O sea, la idea de fijismo, la idea de que está fija, digamos, esa materialidad o ese grupo no cambiaban ya que fueron creados así. Entonces no había transmutación de especie, no había transformación de esa especie, digamos. Esta teoría también la pueden encontrar como fijismo creacionista. ¿Cuáles son estos postulados que empiezan a aparecer acá? El mundo y todo lo que en él hay fue creado en 6 días y tendría solo unos 6000 años. Fíjense, o sea, se toma ese capítulo del Génesis que habla sobre los orígenes de la vida, digamos, y eso pasa a ser como lectura científica, digamos, ¿sí? En este sentido. Entonces, el hecho de que sea planteado la creación del mundo en 6 días y todo lo que viva en él, fíjense que justamente plantea esta idea de los días de la semana, ¿no? Pero más allá de eso, ese tiempo mítico no es revelado, digamos, o sea, como que la Tierra no tiene 6000 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá empieza a haber después una contradicción, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a ver realmente desde el campo científico y buscar pruebas, nos damos cuenta que en realidad la Tierra es mucho más antigua que esos 6000 años. Hoy en día, por ahí lo que han estudiado, lo que tiene que ver las Sagradas Escrituras es un poco tratar de interpretar de cuánto tiempo estamos hablando de esos 6 días. O sea, cuánto es o cuánto tiempo dura el año mítico, por ejemplo, ¿sí? O como si hay codificaciones. En este sentido, el segundo postulado es que Dios creó las especies tal y como son ahora y son inmutables, o sea, no cambian, digamos. Y también acá después, con el tiempo, y se van a dar cuenta que en realidad sí mutan, digamos. Entonces es como que esta teoría queda rebatida, pero queda rebatida después de mucho tiempo. Queda como que es difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque como que es muy fuerte esa vinculación del saber con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Los representantes serían Carl Linneo, que Linneo es un científico botánico que él va a crear el sistema de clasificación natural y la nomenclatura binomial, que es la nomenclatura que aparece, que ustedes van a encontrar muchas veces eh, con cuestiones que tienen que ver cuando hablamos de plantas, de especies. Vieron que está en latín y que son dos nombres siempre, por eso es binomial. Eh, por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens, entonces en este sentido ese es nuestro género. Nuestra especie, perdón, especie y género, ¿sí? Entonces, él es el que crea la taxonomía, que es la ciencia que ordena, digamos, a, a los grupos de animales, grupos de plantas, grupos de lo que quieras, digamos, en ese sentido. Después tenemos a George Cuvier, que George Cuvier era un geólogo, es el padre de la paleontología, digamos, o se lo reconoce en ese sentido. Él por sus observaciones se dio cuenta que antiguamente había existido faunas y floras diferentes a las actuales. Y esto llevó a plantear un tipo de teoría que es la teoría catastrofista, que según la cual él decía que la Tierra se habrían sucedido grandes catástrofes naturales que interrumpían estas creaciones, como que eliminaba lo que había y creaba nuevas, ¿sí?
como que es bastante, no, a ver, no tan loca porque interpretan a partir de lo que ven, digamos, piensen que eh, todavía acá es muy difícil, se exploraba, pero no era una exploración abierta, si se quiere, sino que era más que nada desde la observación, desde ver qué encontraban, digamos, ¿sí? Bueno, esto un poco de lo que podemos encontrar como creación divina, ¿no? Esta idea de que Dios creó al hombre y a todo lo que está en el planeta, digamos, ¿no? Y las teorías evolutivas o evolucionistas fueron aquellas que empezaron a transformar las ideas, quizás la culmine de este recorrido sea la teoría de Darwin, claramente, pero previo a eso hubo otros eh, investigadores que fueron proponiendo, digamos, distintos tipos de interpretación de lo que ellos veían y cómo eran, digamos, estas transformaciones, ¿sí? Piensen, los vuelvo a decir, o sea, acá no hay, no podían experimentar, o sea, ellos interpretan a partir de lo que observan y tratan de darle una lógica a eso que están mirando o que están estudiando, ¿sí? El primero de ellos, ustedes no sé si ven esto todavía en la escuela, pero fue Jean-Baptiste de Monnet, que era el caballero de Lamarck, digamos. Lamarck fue uno de los pioneros en la teoría transformista, porque él planteaba, digamos, en este sentido, a ver, acá fíjense, hay unas cuestiones, hay creencias que se siguen sosteniendo porque ellos se constituyen dentro de campos de conocimiento, si quieren, donde hay una teoría preponderante. Muchas veces lo que quieren hacer estas personas es corroborar esas teorías y bueno, y acá donde aparecen otras, digamos, desde sus estudios, desde sus profundizaciones que hacen, desde esas observaciones, pueden llegar a encontrar, digamos, otras variaciones que claramente ponen en jaque esas creencias que ellos tienen, digamos, ¿sí? Que no las pueden sostener. Lamar acepta la idea de la generación espontánea, por ejemplo, digamos, ¿sí? Él decía en este sentido de que así se realiza la naturaleza mediante el calor, la luz, la electricidad y la humedad, en que la generación espontánea o directa de los organismos es posible, donde se encuentran los más sencillos de ellos. O sea, él no descartaba que podría generarse vida a través de esta idea de generación espontánea. Defendía que Dios crea la naturaleza y esta da lugar a las especies. Fíjense cómo él, si bien cree en la generación espontánea, también cree en la generación, o sea, cree en Dios, digamos, y en este sentido, como Dios creador, ¿sí? Acá hay una contradicción en cierto sentido, digamos, porque no es que no puede creer en las dos teorías, pero las dos teorías a la vez son opuestas, digamos, ¿sí? Porque la idea de la generación espontánea no admite que haya un creador, sino admite que justamente que esto se produce a partir de materias inertes y de una combinación que no lo saben explicar, ¿sí? ¿Qué sucede? Pero aparece vida, digamos, ¿sí? Eh, En este sentido, bueno, toma, digamos, esta idea de la creación, del creacionismo que provoca, digamos, más que nada esta teoría creacionista, donde encuentra en Dios, digamos, ese facilitador, si se quiere, o quien es quien produce y da vida, digamos, pero a la vez, digamos, en este sentido empiezan a aparecer otras cosas, porque es lo que él sostiene. Lamarck es todos sus estudios lo hace por observación. Entonces él dice que hay un instinto interno, digamos, que es el que produce que haya una transformación. Fíjense que no saben explicar qué es, como que no, falta algo en toda su teoría que tiene que ver como que él no explica cómo se da esa transformación. Y después que acá utilizan palabras que son palabras mucho más eh, como
que entran en juego, por decirlo de una manera, pero que son a la vez cuidadas, por decirlo, transformación, cambio, variación, digamos, ¿sí? Él va a decir que la función crea el órgano. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo órganos o estructuras que yo no las uso, dejan de existir, digamos. Entonces, la función crea el órgano, ¿por qué? Porque si yo utilizo o le doy lugar o utilizo ciertas estructuras de mi cuerpo para ciertas cuestiones, como que voy a crear esa estructura, ¿sí? Él decía que los seres vivos generan nuevas necesidades físicas cuando existen cambios en el ambiente. Acá es lo interesante que él ve cómo actúa el ambiente, o el ambiente es un factor crucial para estas transformaciones, ¿sí? Esto lo obliga a utilizar ciertos órganos en mayor o menor medida, incluso no utilizarlos, digamos, provocando que los mismos sufran formación, transformación, hipertrofia, atrofia o desaparición. Esto termina siendo la teoría del uso y el desuso. Él decía, por ejemplo, que los topos tenían ojos, o sea, como que tenían estas estructuras de visión, pero ¿qué pasa? Como vivían bajo la tierra, no utilizaban, digamos, entonces es como que al no usar ese órgano, no crea la función de visión, digamos, y por lo tanto ese órgano es atrofiado, ¿sí? Y acá aparece esta función del órgano también, por ejemplo, las jirafas, es el ejemplo que él da, que las jirafas antes presentaban un tamaño normal, en donde el cuello era normal, por decirlo de alguna forma, o tenía una estructura similar a la de los otros animales, pero por una cuestión ambiental donde las jirafas, en cierto sentido, comen un tipo de alimento característico, digamos, son como especialistas en cierto sentido. Y él decía que cada vez, para tomar, digamos, ese alimento que cada vez estaba más alto, esas hojitas estaban cada vez más altos de o ese fruto estaban cada vez más alto, la jirafa lo que hacía era cada vez tirar más el cuello. Esto, digamos, también, acá viene el otro punto que es la herencia de los caracteres adquiridos, pero decía que, bueno, que al usar o darle más uso, digamos, a ese órgano generaba mayor función, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo? Porque justo alguien habló, no sé. No, profe. Ok. Esta idea de la herencia de los caracteres adquiridos, lo que consideraba más que nada es que todos estos caracteres que una especie o un grupo, digamos, generaba, digamos, era favorable, digamos, provocaba que... está con el micrófono abierto. Esperen. Bueno, esta herencia de caracteres adquiridos lo que provocaba era más que nada que que estos caracteres era la combinación del fruto de la combinación de sus padres y por lo tanto estos se heredaban, pero no solamente se heredaban, por ejemplo, sino que justamente ese desarrollo evolutivo estaba compuesto por cambios minúsculos, no solo, no solamente que sean azarosos, sino que eran necesarios, digamos, y estos individuos incorporaban esa información que era acumulada precedentemente. ¿Esto qué significaba? Como para hablar más en criollo. O sea, esta herencia de los caracteres adquiridos tenía que ver con que, por ejemplo, volviendo a la jirafa, digamos, esa jirafa, esa modificación que iba a ser del cuello, digamos, por ejemplo, que cada vez era un poquito más pronunciado y era un poquito más largo, digamos, generaba un poco que eh, los hijos de esta como que adquirieran esas características donde cada vez venían con el cuello un poquito más largo, ¿sí? Como que esa tiene que ver con la herencia de los caracteres adquiridos, o sea, con esas modificaciones que eran favorables y que permitían esa transformación, se fijaba o generaba, digamos, que esa nueva progenie
tuviera esas características cada vez como más desarrolladas. Por eso era que la jirafa había transformado su cuello de ser un cuello con una distancia normal o ubicada como otros animales a ser mucho más larga, digamos, ¿sí? Y acá tenía que ver un poco la influencia del ambiente, que esto ellos no lo podían explicar, digamos, todavía, ¿no? Y bueno, tampoco Darwin lo puede explicar. Acá el hábito constituía una segunda naturaleza y produce dos tipos de modificación, una por progresión y la otra por regresión o degeneración, y los caracteres adquiridos son hereditarios. ¿Qué pasaba? Tenía que ver con esto, digamos. Aquellos que sean características que eran favorables, digamos, eran los que se quedaban, en cierto sentido, ¿no? Es un poco lo que toma después Darwin, en cierto sentido, para explicar la selección natural, que tampoco lo explica a través de esta observación. Fíjense, esto era lo que decía el de la jirafa, el cuello corto era original del ancestro, el cuello se estira para alcanzar hojas más altas, sigue estirándose hasta que se vuelve mucho más largo, ¿no? Bueno, ahí está la diferencia que empieza a darse. Y esto, por esa idea de la herencia de carácter adquirido, se iba fijando, digamos, de un grupo a otro, de la misma estirpe, claramente, la misma familia. Bueno, con el evolucionismo un poco tomamos a Darwin y en este sentido también a Wallace, eh, que son contemporáneos, tanto Charles Darwin llegó, digamos, a un conocimiento y a una idea que se vio favorecida y en el cual, digamos, Wallace también llega a la misma teoría, pero bueno, queda reconocido en la historia solamente Charles Darwin. Un poco por su estirpe familiar, digamos, porque era una persona que venía, digamos, de una buena familia y que estaba, el padre era pastor anglicano, tenía una buena posición dentro de todo, o sea, para la época solamente los que pueden acceder a la educación eran los clérigos y aquellas familias pudientes o que tuvieran, digamos, un buen pasar y tuvieran acceso, digamos, a la educación. En este caso, Charles Darwin, él iba a convertirse primero, el papá quería que estudie medicina, pero él era, o sea, veía sangre y se desmayaba, digamos, no tenía como, según el padre, un temperamento fuerte, y esto generó un poco que él estuviera bastante tiempo entre peleado y no, y bueno, y un poco se iba a convertir en pastor y el padre no quería, digamos, así que quería que estudiara medicina. Y en uno de estos arrebatos que tiene de discusión con el padre, él se va a caminar a los puertos de Londres y encuentra como un panfleto donde se necesitaba un grumete para un barco de exploración, que era quien estaba al mando de ese barco de exploración, era Fitzroy, el capitán Fitzroy, y el barco se llamaba el Beagle. Y él se anota y partía el otro día, digamos, una cosa así. Entonces él no sabía nada de navegación, nada de ser ayudante de barco ni nada, pero bueno, en su enojo, digamos, eh, se sumerge en un mundo donde prácticamente le empieza a interesar un montón de cosas. Y esto un poco viene también porque su abuelo era Erasmus Darwin, que era un reconocido y famoso eh, naturalista, digamos, que tenía una buena posición. Entonces, cuando él da a conocer su teoría, se encuentra, digamos, en un lugar privilegiado, se podría pensar, ¿no? Estas teorías y todo lo que es su obra, piensen que él, para 1859 él da a conocer el origen de las especies, que se llama su libro, son frutos de los materiales y observaciones recogidas durante el viaje
que hace de circunnavegación que realiza en el Beagle en torno a América del Sur entre los años 1831 y 1836, ¿sí? Y él como que a él este viaje lo moviliza mucho, dice, este viaje ha sido lo más importante de mi vida y determinó toda mi carrera y mi existencia posterior. En 1859 dio a conocer su obra, El origen de las especies por medio de la selección natural, año en que Wallace había llegado a la misma conclusión. ¿Qué pasó? Wallace no era tan conocido. Ellos se escribían cartas, o sea, generalmente las personas que estaban en el campo científico, este fue el viaje que hacen, ¿sí? De exploración. Su mayor logro lo hace acá en las Galápagos, donde desde la observación de ver un ave en particular, encuentra ciertas relaciones y ciertas características que lo llevan a plantear estas transformaciones, ¿sí? Estos cambios que presentan. Y se mandaban como cartas. En ese sentido, Wallace llega también a la misma teoría, pero bueno, como que en ese sentido, eh, como que Darwin se le adelanta y publica, digamos, antes que él. Y con todo un montón de arrebatos, porque Darwin, o sea, era pastor, o sea, se estaba por convertir en pastor, o sea, que creía en Dios y tenía como muy arraigado todas las creencias divinas, y él quería comprobar, digamos, la existencia de Dios. Esto lo lleva a toda una crisis existencial a él, filosófica, de sus creencias, porque claramente se encuentra con que todo esto que se le había manifestado en la Sagrada Escritura no era posible. Él se escribía mucho con Lyell, que era un geólogo, y, y con otros, digamos, científicos, botánicos, biólogos, que le iban compartiendo sus avances, digamos, entonces, más que nada con Lyell, encuentra esto de la antigüedad de la Tierra, por ejemplo, porque Lyell hace descubrimientos que tenían que ver, por ejemplo, en las montañas o en las zonas altas, él empieza a encontrar rasgos o restos de lo que podía ser eh, microorganismos que viven en el mar, por ejemplo. Entonces era, bueno, acá en una época esto estuvo tapado, o sea, estuvo sumergido en agua y el mar, digamos, ¿por qué? Porque tenemos esta presencia de estos microorganismos en donde nos hablan justamente de eso. Bueno, todas esas cuestiones fueron movilizadoras para él, digamos, y acá planteaba esta antigüedad de la Tierra, por ejemplo. ¿No? O estas transformaciones que tenían la misma, cómo se originaron las montañas, digamos, qué pasaba. Y bueno, y acá en campo de la geología hay todo un nuevo avance que tiene que ver justamente con entender cómo eran las estructuras de la Tierra, cómo era el hecho de pensar las placas tectónicas, por ejemplo, o cómo se originaron las montañas, cómo se originaron los ríos, o sea, todo eso llevaba mucho tiempo, digamos, eh, y esto hacía a plantear que, bueno, que la Tierra tenía un tiempo ya actuando, digamos, transformándose, ¿sí? ¿Qué postulados son los que aparecen desde el evolucionismo? Nuestro mundo no se mantiene estático, esto es uno de los primeros, o sea, sino que está en continua revolución. Piensen en esto. Las especies cambian constantemente con el tiempo, unas se extinguen y aparecen unas nuevas. Las formas de las especies actuales son más diferentes cuanto más antiguas son. Digamos, él empieza a observar estas transformaciones. ¿Las observa en qué sentido? Esto que le decía, él encuentra una especie de aves que era la misma familia, era el mismo tipo, pero presentaba características distintas morfológicas. Unas tenían distintos tipos de picos, que tenía que ver con el ambiente en el cual vivían, por ejemplo, o tamaño corporal, que también tenía que ver el ambiente en el cual vivían, ¿sí? Los cambios no se producen súbitamente o a saltos discontinuos, sino que es un proceso lento, continuo y gradual. Esto es un poco lo que plantea la teoría evolutiva como clave. Estas transformaciones son graduales, piensen como si fuera una línea y que fueran peldaños que uno tiene que estar subiendo una escalera, digamos, ¿sí? La escalera
cada uno de estos escalones, fíjense que nos muestra una idea de progreso, si se quiere, o cambios, digamos, transformaciones, pero si planteamos una línea recta, en base a eso vemos que es lineal, que es continuo, que es gradual, que es lento, digamos, ¿sí? Estas transformaciones tenían esta característica. Las especies descienden de un antepasado común, ¿sí? Por lo tanto, los organismos semejantes están emparentados. Remontándose en el tiempo, se llegará a un orden único de la vida. Acá él plantea esa teoría de que todos provenimos de un origen común, ¿sí? Como que acá rebate totalmente la idea del creacionismo. ¿Qué pasa? Claramente que después la iglesia se pone en crisis y plantea esta idea de que, bueno, de que en realidad lo crea Dios de nuevo. Como que hay toda una idea de esto, ¿sí? La evolución o cambio se produce como resultado de un proceso de selección natural. ¿Qué significa esto? En una primera fase se produce una variabilidad en cada generación, que se entiende esta como que en un momento habría variación de la especie, o sea, distintos organismos de la especie tendrán diferentes propiedades. Mientras que en una segunda fase se produce una selección a través de la supervivencia, que consiste en una lucha por la propia existencia, es decir, lucha por existencia y sobrevivencia de los más aptos. ¿Qué significa esto del proceso de selección natural? Como que en una generación hay una superpoblación de individuos de esa población, ¿sí? Pero se produce una segunda selección que esto tiene que ver con la lucha del más apto. ¿Qué significa esto? Que aquellos individuos que presentan características que son que esas características que tienen son favorables para vivir en ese ambiente, son los que van a seguir sobreviviendo. Aquellos que no tengan esas características que sean favorables para vivir en ese ambiente van a ser exterminados, digamos. ¿Por qué? Porque pueden ser cazados, por ejemplo, estos son las aves que él ve, digamos, ¿sí? Las pinzó en las Islas Galápagos. Son la misma ave, pero fíjense los picos, presentan distintas características. Supongamos, si el tercero, que tiene un piquito más finito, habita en un ambiente donde eh, no necesita cavar, digamos, para sacar el alimento, posiblemente no sea, esa estructura que tiene no sea favorable para ese ambiente y sea exterminado en cierto punto porque es más visible, porque, no sé, presenta ciertas connotaciones que el mismo ambiente lo elimina, digamos. Y eso es lo que significa la supervivencia del más apto. Bueno, esto, la lucha y la existencia y la supervivencia del más apto, él no lo toma del campo de la naturaleza, sino que lo toma del orden social, lo saca de un sociólogo de la época, digamos. Y no solamente del sociólogo de la época, sino que lo saca de un economista, que es Malthus, que él planteaba que veía, digamos, que cada vez había una superpoblación en las ciudades, por ejemplo, o cada vez había muchos más nacimientos, pero la comida crecía geométricamente, por decirlo de alguna manera, y la población crecía eh, de una manera mucho más exponencial, digamos, ¿no? Entonces, y él decía que iba a llegar un punto que todos eso, los alimentos no iban a alcanzar para la población que se estaba dando, digamos. Entonces, iba a llevar al hecho de que las personas iban a luchar, digamos, para sobrevivir, digamos, y se iba a dar una especie de esta lucha por la supervivencia, en donde el más apto era el que no iba a sobrevivir dentro de esa realidad donde escaseaban los alimentos. Pero acá el más apto no era justamente el que tenía quizás una capacidad dada biológicamente, porque esto es lo que habla Darwin, sino justamente aquel que tuviera la capacidad para resistir a todo esto que es ambiental, económica, o sea, son un montón de otras características que están dentro de acá un poco está. La lucha por la existencia, el actualismo, Darwin desarrolló su teoría teniendo en cuenta la idea de Malthus y de Lyell. Eh, para Malthus, el crecimiento de la población humana es proporcionalmente superior al aumento de la producción de alimentos.
Esta situación obliga a los individuos a luchar entre sí para conseguir los alimentos, es decir, a la lucha por la existencia, ¿no? Según Charles Lyell, los procesos geológicos del pasado debían ser parecidos a los que acontecen en la actualidad. Serían procesos muy lentos, sin grandes catástrofes y sin grandes extinciones. Esta idea se conoce como la idea o la teoría del actualismo, que también a él le da pie para pensar esta idea de graduación, digamos, o de un proceso mucho más lento, ¿sí? Fíjense que él habla de cambio y de transformación, pero no puede explicar ese cambio y esa transformación, ¿sí? ¿Por qué no puede explicar? Porque no sabe dónde sucede, digamos. Él sabe que la especie se transforma desde la observación de grupos distintos, ¿sí? ¿Qué crítica se le hace a la teoría de Darwin? Estas nuevas, primero, que las nuevas características ventajosas propuestas por Darwin se diluirían y desaparecían en la descendencia. ¿Por qué? Porque él no sabe explicar. O sea, no sabe explicar de dónde surgen estas características ventajosas y no sabe explicar por qué desaparecerían en la descendencia, ¿sí? ¿Por qué no sabe explicar? Porque no sabe dónde se da esa transformación, ¿sí? Porque le faltan datos y esos datos que le faltan los va a proveer otra persona. La teoría de Darwin no explicaba cómo se originaba la variabilidad de la descendencia, o sea, él no sabía cómo surgía esta variabilidad. Esto volvemos al punto. Él, ¿por qué, digamos, se dan todas estas críticas? ¿Y de dónde sale la teoría de Darwin? La teoría de Darwin sale desde la observación. Él miraba, o sea, observaba variaciones, observaban que eran diferentes, pero no podía explicar por qué eran diferentes, ¿sí? Tampoco podía explicar si las modificaciones eran pequeñas, si la selección natural a estas las favorecía o las perjudicaría, digamos, ¿no? Como que hay una parte que no la sabe explicar. Una nueva especie no podía formarse en el mismo lugar que viven sus progenitores. Él planteaba esta concreción de nuevas especies, de poblaciones, a partir de lo que él llama como barreras ecológicas que tienen que ver, por ejemplo, el hecho de que haya un río o el hecho de que surja una montaña y deje una población dividida en dos, por ejemplo. De un lado queda la población A y del otro lado queda la población, que era A también, pero ahora se transforma en B. ¿Por qué se transforma en B? Porque posiblemente cambió el ambiente, hay otro tipo de adaptación y esto genera, digamos, que esas descendencias tengan modificaciones, digamos, ¿sí? Pero eso él no lo podía explicar por qué se producían esas modificaciones. Si las nuevas características ventajosas eran pequeñas, no había existido suficiente tiempo para que surgieran tantas especies diferentes. Digamos, eso es otra cuestión que él no podía explicar. Acá, ¿cómo se van a dar estas respuestas a estos interrogantes que no son, digamos, eh, que no han sido respondidos? Recién para lo que es el siglo XX se descubren lo que es la teoría de Mendel. Digamos, Mendel era un genetista o se lo conoce o se le da lugar, digamos, como era un monje gregoriano, digamos, que todos sus trabajos habían quedado ocultos, digamos, en este sentido, y es quien plantea o trabajaba, digamos, con plantas, con botánica, y da lugar a entender lo que es la genética, ¿sí? Por eso se lo considera el padre de la genética. Y en este sentido, para el siglo XX, a partir de las nuevas tecnologías y a partir de nuevos conocimientos, se genera el neodarwinismo, que es la teoría sintética de la evolución, que acá, ¿qué sería esto? Por eso se llama neo, porque es nuevo darwinismo, nueva teoría de Darwin. ¿En qué sentido? A la teoría de Darwin que se le conoce, se le suma, digamos, la genética o los estudios de Mendel que van a dar respuestas a todo eso que no tenía respuesta antes. ¿Por qué?
porque hoy en día se sabe que la selección natural sucede en los genes, digamos, o sea, que antes era un campo que estaba totalmente oculto. ¿Por qué? Porque Darwin no habría nada, no, o sea, no habría el cuerpo de un, o sea, no entendía, digamos, cómo se producían estas transformaciones. Él lo que describe es lo que él observa, lo que él ve, ve que una es distinta a la otra, ve que quizás si presencia tipo poblaciones, ve que de esa población quedan pocas variedades o hay variedades que tienen distintas características, que esto es lo que ves con los pinzón, por ejemplo, los distintos tipos de pico, y que esos distintos tipos de picos se adaptaban a distintos tipos de ambientes, por ejemplo, y que permitían la supervivencia en esos tipos de ambientes, ¿sí? Con el neodarwinismo, Mendel nos permite entender estas leyes biológicas de la herencia, digamos. Estos trabajos van a sustentar la teoría de Darwin, digamos, y acá aparecen conceptos como pueden ser la mutación genética y la herencia genética, que era algo que no estaba, digamos. La mutación genética es lo que da la explicación a esa variabilidad genética, digamos. ¿Por qué? Porque se empieza a entender cómo eran estas conceptualizaciones y cómo eran estas relaciones que aparecían, digamos, que se daban entre la misma especie o individuos de la misma especie, ¿sí? Esa mutación genética, o que se llamaba herencia genética también, digamos, ¿sí? Estas son las leyes de Mendel, digamos, donde habla de a nivel de características recesivas y características, estas son dominantes y estas son recesivas, y qué pasaba en la relación que se establecían entre estos grupos, en- teniendo esta característica, ¿sí? Profe, ese científico no determinó el genotipo y el fenotipo. Sí, él trabaja todo con los genes, o sea, él es el que da sustento a la teoría genética. Digamos, es uno de los primeros. Después claramente eh, hay todo un avance, digamos, en donde empieza a conocerse mucho más sobre los genes en cierto sentido. Por eso es que, a ver, Darwin habla de selección natural, pero no sabía dónde sucedía esa selección natural. Hoy en día se conoce y a partir de estos trabajos que la selección natural se daba justamente en los genes. Digamos, por eso, por ejemplo, ¿qué hacía que un individuo tuviera un rasgo dominante, digamos, en el sentido que podría ser ese atributo que lo favorecía y aquellos atributos que eran menos que eran menos favorables o que eran recesivos, posiblemente estaban ocultos? ¿Por qué? Porque tenía que ver con estas relaciones que aparecían, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se podía dar esto? Digamos que son todas las relaciones a través de qué, de características, porque lo que hace Mendel es cruzar plantas, guisantes con ciertas características, con guisantes de otras características, y él empieza a encontrar, digamos, un entrecruzamiento y una relación que tiene que ver con los resultados que obtenía, digamos, ¿sí? En ese sentido. Entonces, como que hace eh, una relación que se establece como determinante, ¿sí? En ese sentido. Los postulados que plantea esta nueva teoría es que las variaciones heredadas con las cuales opera la selección natural se deben a mutaciones de los genes o factores hereditarios. Otra cosa, las mutaciones son azarosas, digamos, no es que yo puedo saber cuándo va a suceder la mutación o cómo va a suceder. A ver, sí sé cuándo sucede o dónde sucede. Eh, ustedes vieron todo lo que era la célula o las células reproductivas, ¿vieron? ¿Vieron la etapa de la mitosis y la meiosis? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, en la meiosis, cuando se encuentran en el ecuador, es ahí donde se produce la recombinación genética, digamos, que tiene que ver con las mutaciones. Y esas mutaciones son azarosas, no son determinantes. O sea, no son, yo no las puedo predecir, a eso me refiero, sino que se dan por azar, justamente, que es como una lotería, si se quiere, ¿no? En ese sentido. Y que las mutaciones son esas transformaciones o esas recombinaciones que se dan en el gen, en partecitas, digamos, de ese cromosoma, digamos, y que provoca justamente estas variaciones, ¿sí? En este sentido,
Esa dirección de la mutación es casual en lo que se respecta a la evolución, ya que provoca efectos biológicos buenos, malos e indiferentes. Digamos, como que no sabemos, recién vamos a ver el resultado cuando se vean esas mutaciones, ¿sí? En muchos casos, la característica visible sobre la cual se actúa la selección depende de la interacción de un gran número de genes. Quiere decir que la mutación trabaja pocas veces sobre mutaciones simples, sino que justamente es mucho más complejo el proceso, digamos, en el cual se da, ¿sí? Estas mutaciones son variaciones bruscas, discontinuas, que aparecen de forma súbita y fortuitamente, o sea, es súper azarosa, sin causa conocida, que afectan en forma esporádica a un individuo, entre centenares y aún millares de seres normales del mismo grupo. Y la mutación tiene carácter hereditario, digamos, en este sentido. Esa transformación es como que puede ser heredada y esta idea de heredado también tiene que ver con esa idea de si es dominante o recesivo, ¿sí? Porque a veces son transformaciones que son recesivas. ¿Qué significa estas? Que no suceden o no se manifiestan de manera notoria, sino que lo hace... Sí, pero igual esto que están haciendo, yo subo después este material. O sea que, digo, porque están sacando fotos y medio al pepe. Pero bueno. Entonces, la discontinuidad de la mutación induce a que no haya nada que pueda prever su aparición. Esto significa eso, que no podemos predecir, digamos, cuándo va a suceder. Y entre el carácter antiguo y el nuevo existe un hiato bien definido. ¿Qué significa esto? Como que hay ciertas características de esta mutación que pueden aparecer como ausentes, digamos, y puede presentarse en otras generaciones, por ejemplo. Otra que es estable, el nuevo carácter se manifiesta desde el primer momento en toda su magnitud y con absoluta estabilidad en la descendencia, igual que ocurriría con el carácter antiguo que ha venido a sustituir. Su aparición es esporádica, accidental, sin la menor relación con las fluctuaciones ambientales, la mutación aparece sin causa aparente y es un producto del azar. En cierto sentido, se expresa de esa manera, ¿sí? Como que eh, es algo que no se puede predecir. Hoy en día, claramente, nosotros no podemos hacer un montón de estudios genéticos y nos van a plantear, digamos, algún tipo de mutación o algún tipo más que de mutación, de características o de posibles enfermedades que pueden ser heredadas y que se encuentren en ciertos tipos de rasgos, ¿sí? Esta amplitud es muy variable en cierto sentido y puede afectar a los más diversos caracteres morfológicos y fisiológicos, incluso el funcionamiento de las glándulas endocrinas, la fertilidad, la vitalidad y otros. Su heredabilidad es inmediata y total. Digamos, generalmente, cuando se heredan, digamos, caracteres de tipo recesivo, por ejemplo, estas se manifiestan saltando una generación, porque es como que esa es también esto que plantea Mendel acá, que tiene que ver con, digamos, cómo se dan esta relación entre dominante y recesivo, estas características, por ejemplo, todo lo que es amarillo es dominante y lo verde es recesivo, digamos, en cierto sentido.
o ciertas características que pueden traer, mejor dicho, eh, que tienen que ver cómo se va relacionando. Este es el color. Él toma color verde de un guisante y el color amarillo del otro y los cruza, digamos, y acá plantea al amarillo como dominante y al verde como recesivo, por eso tiene la A minúscula. En la combinación de ambos va a dar un amarillo, ¿por qué? Porque tiene un dominante con respecto a un recesivo y se manifiesta el dominante, ¿sí? Acá de la frecuencia de dos, que son, estos fíjense, que son dominantes, pero tienen, digamos, un alelo recesivo, ¿sí? O tiene un componente recesivo en ese sentido. Acá esto no está mal, pero le falta el A chiquita. Este debería ser recesivo, digamos, con las A chiquitas. Está mal el cruzamiento acá. Em, y un poco las leyes de Mendel facilitaron para entender todo lo que tenga que ver con el campo de lo que es esto, la herencia. Digamos que era algo que él no lo podía explicar y no lo podía resolver porque no sabía. Digamos, no había forma de que supiera porque, primero, no iba a abrir nada porque claramente que le daba impresión a Darwin que ver sangre, abrir cosas y todo ese tipo de cosas, o sea que todos sus estudios fueron solamente desde la observación. Y ayudado, si se quiere, por sus otros colegas de otros campos, que en cierto sentido también le permitía a él ampliar su conocimiento de cosas que necesitaba saber, por ejemplo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o algo de lo que vieron? Igual estas cosas yo le voy a pasar, antes de las preguntas y antes que me olvide, le voy a pasar un libro que se llama, eh, es un libro de un científico que está bastante interesante, que habla sobre la paleoantropología, digamos, o la evolución humana, de una forma amena. Le voy a pasar dos. Uno que es Yo soy un mono, o Soy un mono se llama, y es cortito, y el otro es de Arzuaga, que habla sobre la evolución, como para que lo tengan y les ayude a entender un poco lo que vamos a ver la clase que viene. Y por otro lado, le voy a dejar un documental de Darwin, aquel que lo quiera ver, que es bastante interesante, y que es una película, pero está buena. Eh, y les voy a dejar un texto bastante cortito con preguntas de la evolución, como para que lo tengan y sepan y entiendan. Y bueno, también sepan esto, que si bien Darwin provocó una gran revolución a nivel científica, también esto llevó a que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos se siga prohibiendo estudiar evolución en algunas zonas que son mucho más cerradas. Eh, Hay una película que se llama El juicio a Darwin, que es esto, que se prohibió totalmente leerlo porque era como algo revolucionario y que ponía en jaque las Sagradas Escrituras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ah, profe. Bueno. em, Entonces, terminamos por hoy. Yo les voy a subir ahora la grabación y les voy a subir todo este material que les dije, que es optativo, pero por ahí a aquellos que le cuesta entender estas partes le va a servir de otra manera eh, para poder entender todo esto, digamos. Así que en ese sentido eh, está copado, digamos, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe.